Muy bien. Entonces, ¿tuvo María más hijos o no tuvo más hijos? ¿Fue virgen para siempre o no fue virgen para siempre? Pues les digo algo, esta creencia fue proclamada como dogma de fe por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Y tiene su sustento en el catecismo, por supuesto, catecismo católico, numeral 510. María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. Entonces, esto se proclamó debido a que para San Agustín el tener relaciones sexuales era un pecado, digámoslo así. Era algo que alejaba al Espíritu de Dios de la persona. Entonces, como ellos, los católicos, siempre han tenido a María como una inmaculada, ellos no pueden pensar de que María haya tenido relaciones íntimas con su esposo. Hay que explicar primero que el tener relaciones íntimas dentro del matrimonio es algo que Dios aprueba. En ningún momento el tener relaciones con el esposo o la esposa quita santidad a un cristiano. Por lo tanto, no tiene razón pensar de que el hecho de que María haya tenido hijos, entonces eso hace que María sea menos santa. No. María fue una mujer santa, bendecida, bienaventurada. Y el hecho que ella haya tenido hijos, eso en ningún momento le iba a restar importancia o la iban a dejar de llamar bienaventurada. No, no, no. Vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos, porque hay que creer a la Biblia y no al catecismo católico. Los textos que vamos a leer de la Biblia son conocidos por todos ustedes. La diferencia es que ahora vamos a demostrar que cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, se están refiriendo a los hijos de María. Leamos primero en Mateo capítulo 7, verso 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Los católicos interpretan allí que cuando se refiere a los hermanos de Jesús, pues no se está refiriendo a hermanos directos, a hermanos de carne y sangre, hijos de papá y de mamá, no, sino a primos, dicen ellos. Porque el verbo que allí utiliza la Biblia, en algunos pasajes, si es verdad, podría interpretarse como primos. Pero dentro de este contexto, el verbo que traduce allí significa de manera literal hermanos directos. Pero entonces, ¿por qué no dice los hijos de María, sino que habla de los hermanos de Jesús? Sencillamente porque el personaje principal de la Biblia no es María, sino Jesús. Por eso siempre se dirá los hermanos de Jesús y no los hijos de María. Vamos a leer ahora en San Juan capítulo 7, donde habla sobre la incredulidad de los hermanos de Jesús. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean la obra que haces. Porque ninguno procura darse a conocer, hace algo en secreto.
Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Nótese que ni siquiera los hermanos de Jesús creían en él. Pero ¿cómo sé yo que esos hermanos de Jesús que no creían en él son hijos de María? Sigamos leyendo la palabra, pero ahora en el Salmo 69. El Salmo 69 es un salmo netamente mesiánico, dedicado totalmente a Jesús, el Mesías. Nada más cuando leemos el título de la versión Reina Valera, dice un grito de angustia. Y muchos de sus versículos tuvieron cumplimiento en el ministerio de Jesús. Ahora vamos a leer detenidamente el verso, desde el verso 7. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, refiriéndose a Jesús. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Nótese, verso 8, aquí lo tenemos, lo leemos con detenimiento. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Esta escritura del verso 8 del Salmo 69 se cumple lo que acabamos de leer en Juan capítulo 7, que los mismos hermanos de Jesús no creían en él. Los mismos hermanos lo rechazaron. Por eso dice aquí, fui un extraño para mis hermanos y un desconocido para los hijos de mi madre. ¿Quién era la madre de Jesús? Pues María. ¿Se da cuenta? Que cuando la Biblia se refiere a los hermanos de Jesús, no se está refiriendo a primos, se está refiriendo a los hijos de su madre. Otra cosa, cuando la Biblia habla de primos, se refiere a ellos como parientes, porque María, la madre de Jesús, y Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, eran primas. Y en ningún momento vemos que la Biblia las menciona o se refiere a ellas como hermanas. En ningún momento, cuando habla de María y Elizabeth, dice la pariente, mi pariente. Ellas eran parientes. Pero si miramos la genealogía de ambas, nos damos cuenta que eran primas. Entonces podemos concluir de manera contundente que María sí tuvo más hijos. Que cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, Jacobo, José, Judas, nótese que hay uno que se llama José, porque era una tradición que un hijo llevara el nombre de su padre, José. Por eso Zacarías, el padre de Juan el Bautista, le quería poner Zacarías, porque esa era una tradición. Y por supuesto, José, el esposo de María, al tener un hijo con ella o uno de sus hijos, lo llamó José. Entonces, no solo Jesús tuvo hermanos, sino también hermanas. La epístola de Santiago fue escrita por uno de los hermanos de Jesús, Santiago, que era el mismo Jacobo. Y Judas, la epístola de Judas, pues también fue escrita por uno de los hermanos del Señor, hijos de María, que al principio no creyeron en él, pero ya después se convencieron de que Jesús era el Mesías. Entonces, hermanos queridos, esto en ningún momento desacredita a María. En ningún momento, porque es que María era la esposa de José. No es ningún pecado que los esposos tengan hijos, ni eso le resta santidad. María, nuestra hermana,
Fue una mujer santa, bienaventurada, que llevó al Salvador en su vientre. En ningún momento, insisto en lo mismo, el que ella haya tenido hijos, que ya lo comprobamos por la palabra de Dios, eso en ningún momento le quita o le resta santidad. María no fue siempre virgen. Hay otros textos que también lo comprueban. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 1, verso 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció. Otras versiones de la Biblia dice, pero no tuvo relaciones conyugales con ella, porque aquí el verbo conocer significa relaciones conyugales, relaciones íntimas. Pero no la conoció, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz, hasta que María dio a luz a su hijo primogénito. Jesús es el hijo primogénito de María. Primogénito significa primer hijo. Unigénito significa único hijo. Entonces, Jesús no fue el unigénito de María, no, fue el primogénito, el primer hijo, fue el hijo mayor de ella. Aquí este texto también comprueba claramente que María no fue siempre virgen. Tuvo, como cualquier matrimonio normal, relaciones conyugales con su esposo José y por supuesto tuvieron más hijos, el cual o uno de los cuales se llamó como su padre, José. Entonces, ya llegó tarde el otro. Llegó tarde usted. Llegó tarde. Bueno. Léame los nombres de los hijos de María, según los protestantes. Dale. Jacobo. Jacobo. O Santiago. Lo mismo. José. Ajá. José. Judas. Judas, no el malo. El bueno. Judas. Simón. Simón. Pero recuerden que eran dos Jacobos, dos Santiagos. Ya tenemos uno, aquí está el otro. Pero recuerden a Juan al pie de la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes. Entonces aquí está Juan. Estos son los 6 hijos de María. Según los protestantes. ¿Hasta cuándo serán hijos de María? Hasta que yo le muestre en la Biblia que fue otra mujer que los parió. Porque 2 mujeres no pueden parir un hijo. Puede ser que 2 hombres engendren uno. Salga el uno y entre el otro. Y 2 engendran un hijo. Pero que 2 mujeres paran un hijo, está difícil la cosa. Vamos a buscarle la mamá, facilito. Mateo 27:56. Mateo 27:56. La mamá de esos supuestos hijos de María. Y ustedes verán que eso es mentira. Que esa gente tiene otra madre que no es la Virgen María. Mateo 27:56. De la Reina Valera. Entre las cuales las mujeres que estaban al pie de la cruz estaban María Magdalena, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José. aquí está Jacobo y aquí está José. Y ya encontramos al pie de la cruz la mamá de Jacobo y de José. ¿Cómo se llamaba la mamá de Jacobo y de José? María. Entonces un protestante puede decir, María. Pues la mamá de Jesús, ¿cómo llamaba? María. Pues yo le voy a mostrar en la Biblia donde están las 2 Marías juntas, al pie de la cruz, con Juan capítulo 19, versículo 25. Las 2 Marías, una la mamá de Jacobo y de José y otra la mamá de Jesús. De modo que esa María no era la Virgen María, sino era una familiar de la Virgen María, y por eso Jacobo y José lo tratan como los hermanos del Señor. Dale. Le dijeron, pues, los otros discípulos. No, niña, no. 19:25. Juan 19:25. Después estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. Esa es la Virgen, no hay duda, su madre. ¿Siga? Y la hermana de su madre. Pero ahí había otra mujer que era hermana de su madre, y vamos a ver cómo se llamaba. María. La madre de Santiago y de José. ¿Cómo se llamaba? María. ¿Era la Virgen María?
No, era hermana de su madre, por eso a Jacobo y a José los llaman los hermanos del Señor, porque son parientes, son familiares. Siente, ustedes no son hijos de la Virgen María. Dos mentiras. Pero el mismo Mateo capítulo 27, versículo 56, donde habla de María, la madre de Santiago y José, habla de otra mujer que tiene otros hijos, pero que no es la Virgen María, esa mujer. Dale, otra vez, vuelva a leer Mateo 27, 56. Entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, Que era la hermana de la Virgen María. y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí nos dan un dato. Una mujer que parió a los hijos de... Venga para acá, don Zebedeo. Venga. Tráigase para acá a su mujer. Venga, mamita. Venga usted. Catira, venga. Aquí está don ¿qué? Zebedeo. Don Zebedeo, y aquí está su esposa. Léalo de nuevo, lo último que leyó. Y la madre de los hijos de Zebedeo. La madre de los hijos de Zebedeo. ¿era la Virgen María? No, porque ella no es la madre de los hijos de Zebedeo. La madre de los hijos de... No sabemos quiénes son los hijos de Zebedeo. Cuando leamos quiénes son los hijos de Zebedeo en la Biblia, aquí está la mamá y aquí está el papá. San Marcos capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver quién son los hijos de Zebedeo, porque aquí está la mamá que los parió. Y si le encontramos quiénes son los hijos de Zebedeo, aquí está la mamá, no son hijos de María. Dale. Marcos 3, 16. A Simón, a quien le puso de sobrenombre Pedro, Ajá. a Jacobo, hijo de Zebedeo, Hijo de Zebedeo, Jacobo, véngase para acá. Jacobo es hijo de ¿quién? De Zebedeo, siga. No, aquí está su papá. Siga. a quien es apellido. No, niña, vuélvalo a leer, niña. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Aquí está su papá y su mamá. Los hijos de Zebedeo, váyanse con sus hijos, vayan a su casa. Llévense. La mamá y el papá, los dos. Para su casa. Son hijos de Zebedeo con su esposa, no son hijos de María. Y recuerda entonces cuando Jesús le dice, vamos a leerlo de una vez porque sentamos a Juan. Entonces leemos a Juan 19, 26, que los protestantes dicen que Juan era hijo de María. Ya le encontramos a la mamá, la esposa de Zebedeo. Entonces, ¿cómo se explica Juan 19, 26? Si Juan es hijo de Zebedeo con esa mujer, ¿por qué Jesús le dice, ahí tienes a tu madre? Vamos a escucharlo, 19, 26. Cuando vio Jesús a su madre. Cuando vio Jesús a su madre, ¿se refiere a la mamá de Juan o a la mamá de Jesús? A la mamá de Jesús, a su madre. Y al hijo y al discípulo a quien él amaba. ¿Qué dice la Biblia que era Juan? ¿Hermano de Jesús? No, dice discípulo a quien Jesús amaba. Siga. Que estaba presente, dijo a su madre. Dijo a su madre. Mujer. Mujer. He ahí a tu hijo. Pregunto, si Juan verdaderamente, como dicen los protestantes, fuera hijo de María, ¿por qué María no lo sabía? Usen el pote. ¿Por qué María no sabía que Juan era su hijo? ¿Por qué Jesús tiene que decirle, mujer, ahí tienes a tu hijo? Hasta ahora María se está enterando que Juan es su hijo. Antes no lo sabía. Ahí es donde teológicamente los católicos decimos, Jesús está dejando a María por madre a sus discípulos más queridos, que somos los católicos. Los menos queridos, los protestantes. Pero a los más queridos tenemos a María por madre. Teológicamente nos está dejando a María por madre. Porque María no sabía que Juan era su hijo. Y ya sabemos quién era la mamá, la esposa de Zebedeo. ¿Por qué razón Jesús se la deja como madre? Si ya sabemos quién es la madre de él. El problema no es solamente que María sufre de la mente y no se acuerda que Juan era su hijo. El hijo salió con la misma enfermedad de la madre.
Juan tampoco se acordaba que María era su madre. Ponga cuidado. Después dijo al discípulo: Mire la misma enfermedad. He ahí tu madre. Se le había olvidado a Juan que María era su madre. Eso es imposible, que una madre se olvide que ese es su hijo y este hijo que esa es su madre. Es imposible. Ahora, para que se den cuenta que Jesús quería darnos a María por madre y que usted y yo la recibiéramos en la casa, usted y yo no estábamos en ese tiempo. El único discípulo que estaba era Juan, nos estaba representando a nosotros. Como nosotros no estábamos, teníamos a alguien que nos representara. Estábamos en la persona de Juan como discípulos amados del Señor. ¿Qué hizo el discípulo de ese momento? Y desde aquella hora, Desde aquella hora, antes no, el discípulo la recibió en su casa. la aceptó por madre, se la llevó a su casa. Por eso los católicos tenemos a María por madre, la aceptamos como Juan porque Jesús nos la dejó como madre. ¿Y saben qué es lo curioso? Que Jesucristo nos dejó a María por madre, a su mamá nos la dejó por madre en el capítulo 19 de Juan. Y en el capítulo 20, a su papá nos lo deja por papá. Nos regaló la mamá y ahora en el 20:17 nos regala el papá. Pongan cuidado. Aquí nos regaló la mamá, 19:26. Y en el 20:17 nos regala el papá. ¿Para qué nos regala la mamá? ¿Para qué nos regala el papá? Para que nosotros seamos verdaderos hermanos de Jesús. Por padre y por madre. Porque al unirnos a Jesús, su papá, nuestro papá. Su mamá, nuestra mamá. Entonces Jesús pasa a ser nuestro hermano. Escuche, Juan 20:17. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. A mi Padre. Mas ve a mis hermanos A mis hermanos y diles: y diles. Subo a mi Padre Mire cómo nos lo deja por Padre. Pongan cuidado. Subo a mi Padre. y a vuestro Padre. ¿Ve que nos lo está dejando por Padre? A vuestro Padre. ¿Y quién es su Padre? Siga. A mi Dios ¿Quién es su Padre? Dios. y a vuestro Dios. O sea que nuestro Dios pasa a ser nuestro Padre. ¿Quién nos lo dio por Padre? Jesús. ¿Y la mamá de Jesús pasa a ser? ¿Quién nos la dio por madre? Entonces tiene lógica. Jesús es nuestro hermano. Entonces los protestantes que no tienen a María por madre no son hermanos de Jesús verdaderamente. Son medio hermanos, solo por padre. Nosotros por padre y madre. ¿Cómo lo ven? Ahora van a ver ustedes que le faltan estos dos. Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas se presenta. Judas 1:1. Y se presenta. Y no se presenta como el hijo de María o el hermano carnal de Jesús. No. Se presenta simplemente de otra manera. ¿Por qué Judas perdió la oportunidad de presentarse como hijo de María o como hermano de Jesús? Judas 1:1. ¿Por qué no se presentó así? ¿Por qué se presentó de otra manera? La misma Biblia, Judas escribió una carta y él se presenta. Judas 1:1. Judas, aquí está. siervo de Jesucristo No es hermano de Jesucristo, no es hijo de María. y hermano de Jacobo, Pero es hermano de quién? Y ya sabemos quién es la mamá de Jacobo, así que usted siéntese. Nos queda Simón. En Marcos capítulo 3, versículo 18, nos vamos a encontrar con Simón. Marcos 3, 18. ¿Y por qué Simón no es hijo de María? Fácil. A Jesús lo llamaban el Nazareno o el Galileo. Esos eran los dos nombres que le tenían. Jesús el Nazareno o Jesús el Galileo. Porque era de Nazaret.
en Galilea. Ahora vamos a ver Simón de dónde era o cómo lo llaman. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Aquí viene Simón. Simón, el cananista, El cananista o el cananeo. No sabemos cómo se llama su padre, no sabemos cómo se llama su madre. Pero sí sabemos que no es hijo de María, porque si fuera hijo de María tendría que ser Simón el cananeo o el nazareno como Jesús. Simón no tiene papito ni mamita, siéntese. Pero no es hijo de María. Así, con la palabra de Dios, con fundamento, con Biblia, se puede comprobar la mentira de los protestantes. Y la mentira dura hasta que llega la verdad. ¿Y a cuántas personas han engañado a los protestantes diciendo que María tuvo más hijos? Que Dios les perdone.